¿Alguna vez te has sorprendido pensando que tu amor ya no es amor sino servicio? ¿Que cuanto más te entregas a otro, más vacío e irreconocible te vuelves para ti mismo? Lo llamabas devoción, pero esta no es una historia sobre generosidad. Es una historia sobre la desaparición. Para entender este mecanismo destructivo, no nos apoyaremos en teoría seca. Realizaremos una verdadera investigación psicológica. Bajo el microscopio estudiaremos una historia dolorosamente real de un hombre, llamémosle Ethan. Amó tan intensamente que se borró del mapa de su propia vida, y su historia se convertirá en nuestro mapa hacia la verdad. En su historia verás por qué tu energía se agota incluso cuando haces todo bien. Sabrás qué fuerza antigua e invisible alimentas inconscientemente con tu autosacrificio. Y entenderás cuál es el primer, más importante paso que hay que dar para recuperar el centro de tu propio universo. Si estás listo para ver la verdad detrás de la ilusión del amor ideal, nuestra investigación comienza ahora. Así que, permíteme presentarte a Aidan. Antes de conocer a Mia, su vida podía describirse con una sola palabra: fiabilidad. Era ese centro silencioso y tranquilo alrededor del cual giraban dramas ajenos. Los amigos lo llamaban tras rupturas difíciles. Los colegas le confiaban los proyectos más complejos. Ethan era el puerto al que otros barcos entraban para esperar a que pasara la tormenta. Pero su propio barco parecía nunca abandonaba el muelle. Era un buen tipo, empático y amable. Pero en el silencio de su apartamento resonaba como eco un hondo sentimiento de falta de realización. Se sentía un personaje secundario en su propia historia, y en lo profundo de su alma se abría un vacío con la forma de su propósito. Y entonces apareció Mia. No entró en su vida, irrumpió en ella, como una ráfaga de viento veraniego en una habitación sofocante. No era simplemente una mujer, era un coágulo de vida, una supernova de deseos, sueños y ambiciones. Donde Ethan era silencio, ella era música. Donde él era orden, ella era un caos delicioso. Su encuentro no fue simplemente una presentación, sino una reacción química. Su necesidad profunda de ser necesario chocó con la capacidad ilimitada de ella para desear. En el fondo de su alma había un vacío, y cuando conoció a Mia, ese vacío por fin adquirió su rostro. Su romance comenzó como un cuento de hadas escrito para adultos desencantados con los cuentos. Ethan por fin encontró su misión. Se convirtió en el arquitecto de su felicidad, el ingeniero de su comodidad, el ejecutor silencioso de cada uno de sus deseos no expresados. Anticipaba su cansancio y pedía la cena. Oía su fugaz admiración por un vestido en un escaparate y lo compraba al día siguiente. A cambio, recibía el tesoro más valioso, su admiración. A sus ojos, él no era solo un buen tipo, era un caballero, un héroe, un mago. Por primera vez en su vida, Ethan se sentía insustituible. No construía una vida con ella, construía una vida para ella, y en esa preposición diminuta se escondía toda su futura tragedia. Su idilio estaba tejido de cientos de esos momentos de servicio, cada uno de los cuales parecía un acto de gran amor. Pero uno de ellos, como una fina grieta en la porcelana, predijo todo lo que sucedería después. Ethan llevaba semanas viviendo para su proyecto. No era solo trabajo, era su oportunidad. Una oportunidad de ascender, de demostrarse a sí mismo y al mundo que no era solo un buen tipo, sino un especialista, una fuerza a tener en cuenta. La presentación estaba programada para la mañana del viernes. El jueves por la noche se sentaba frente a la pantalla, puliendo los últimos detalles, sintiendo cómo la adrenalina se mezclaba con la expectativa de la victoria. Justo en ese momento entró Mia. Lo abrazó por detrás y, mirando la pantalla, comentó al pasar: «¿Sabes? Acabo de ver fotos de la costa. ¿Cómo me encantaría despertar mañana y ver el océano?» No era una petición. Era solo un pensamiento lanzado al aire, pero para Ethan sonó como un edicto real. Vio en sus palabras no un sueño, sino una tarea. En un instante, su proyecto quedó minimizado en un pequeño icono en la esquina de la pantalla. Toda la noche, bajo el zumbido de la ciudad dormida, Ethan no durmió. Buscó billetes, reservó un hotel con vista al mar, planificó la ruta ideal.
Por la mañana, en lugar de ir a la reunión más importante de su carrera, le entregó un sobre. Su entusiasmo fue deslumbrante, como un destello. Sus besos fueron su recompensa. Su proyecto, por supuesto, quedó arruinado. Murmuró algo ininteligible en la reunión. Perdió el hilo del relato y la confianza de la dirección. Pero de camino a la costa, mirando el rostro feliz de Mia, se convenció de que había hecho lo correcto. Aquella mañana cambió un ladrillo del fundamento de su vida por su sonrisa fugaz, y ese trato le pareció el más ventajoso del mundo. Pero esos tratos siempre tienen un precio diferido. Vayamos varios años adelante. La escena que vemos carece del brillo de cuento. Tarde-noche. La luz fría de la lámpara de la cocina arranca de la oscuridad a Ethan, sentado a la mesa completamente solo. Está mortalmente cansado, pero ese cansancio no es el de un día productivo, sino el de una existencia estéril. El silencio en la casa es espeso, como ceniza. Mia está en otra habitación. Entre ellos no hay metros, sino un muro helado de decepción silenciosa. En lugar de admiración, ahora oye fragmentos de sus conversaciones con amigas, llenos de comparaciones con otros hombres más exitosos. En lugar de pasión, una cortesía indiferente. No hay intimidad. Su cuenta bancaria se vacía lentamente, reflejando su agotamiento interior. Su carrera se quedó congelada en el mismo punto donde por primera vez eligió su sonrisa en lugar de su futuro. Mira sus manos, esas mismas manos que construyeron su felicidad, y no entiende. Le di todo, cada minuto, cada centavo, cada ambición. ¿Por qué me siento no un héroe, sino un sirviente? ¿Por qué no soy el rey en mi castillo, sino un fantasma que ronda mi propia casa? El cuento terminó, y quedó la pregunta principal, que colgaba en el aire como una factura impaga. ¿Cómo se convirtió un caballero dispuesto a todo en una sombra? Para responder a esta pregunta, debemos dejar a un lado las emociones y ponernos los guantes del analista. La historia de Ethan no es solo una cadena de decisiones fallidas. Es un cuadro clínico con síntomas claros e interconectados. Despleguemos las pistas sobre la mesa. El primer y más evidente síntoma, servicio compulsivo. Atención, no decimos bondad o cuidado. Decimos compulsivo, es decir, obsesivo, incontrolable. La conducta de Ethan no es la elección libre de un hombre generoso, es el reflejo de un dependiente. No solo quería hacer feliz a Mia, era patológicamente incapaz de soportar su más mínima insatisfacción. Cada deseo adivinado no era para él un acto de amor, sino una dosis que aliviaba la ansiedad. No le regalaba su energía, le pagaba tributo a un miedo invisible. El miedo a no ser necesario, el miedo a ser rechazado. Su servicio no era fuerza, sino síntoma de una profunda debilidad. El segundo síntoma, impotencia profesional y quiebra financiera. No es casualidad ni un problema aparte. Es consecuencia directa del primer síntoma. Imagina que la fuerza vital de un hombre, su impulso, su logos, es un río poderoso. En Ethan, todo ese río fue desviado del cauce de su carrera y sus ambiciones para regar hasta la última gota el pequeño jardín de deseos de Mia. Su mundo profesional no solo dejó de desarrollarse, empezó a morir de sequía. La energía que debería haber invertido en proyectos, negociaciones, en crear su imperio, se iba por completo en escanear su estado de ánimo y cumplir sus caprichos. Su quiebra financiera es simplemente el reflejo material de su bancarrota espiritual. El tercer síntoma, transformación de la pareja. Es crucial entender, Mia no era una madrecita tirana desde el principio. Llegó a serlo. No es su esencia original, sino un papel para el que inconscientemente la contrató el propio Ethan, buscando constantemente su aprobación, negándose a tomar decisiones propias, entregándole la responsabilidad de su felicidad. Él mismo la sentó en el trono de la Madre Todopoderosa. Y la naturaleza aborrece el vacío. Cuando un hombre renuncia a su trono interior, lo ocupa alguien más. Su crítica y su control son un intento desesperado, aunque destructivo, de su psique por obligarlo a madurar, a convertirse en su igual. Y por último, el cuarto síntoma, desierto sexual. La extinción del deseo por ambas partes no es que la rutina mató la pasión. Es el final lógico de este drama psicológico.
La energía sexual entre un hombre y una mujer requiere polaridad, requiere dos centros separados y soberanos. No puede existir en la dinámica de niño bueno y madre controladora. Se vuelve psicológicamente incestuoso y el alma instintivamente se aparta de ello. La psicología popular lo llamaría relación tóxica, pero eso es como llamar a un incendio un lugar demasiado cálido. Es una descripción, no una explicación. No nos dice qué combustible arde ni quién encendió la cerilla. Para entender la causa debemos mirar más hondo. Entonces, ¿qué fuerza es esta que enlaza todos estos síntomas? ¿Qué director invisible obliga a todos los actores de este drama, Ethan, Mia, su carrera y su libido, a actuar según el mismo guión destructivo? Las explicaciones domésticas son impotentes, pero la psicología junguiana le da a esta fuerza un nombre muy preciso. La historia de Ethan no es una historia de una relación fallida. Es un caso paradigmático de lo que Carl Jung llamaba el complejo materno negativo. Descifremos este diagnóstico. Significa que Ethan, siendo un hombre adulto, en el nivel más profundo e inconsciente, busca no a una mujer compañera, sino a la gran madre. No construye la unión de dos personalidades iguales y soberanas. Intenta desesperadamente recrear y retener el vínculo infantil primario en el que él es el niño bueno, y ella es la figura materna omnipotente, fuente de seguridad, aprobación y de la vida misma. Su moneda no es el amor, sino la obediencia. Su objetivo no es la intimidad, sino la fusión. No quiere ser amado por quien es. Quiere ser insustituible en su servicio para que nunca lo abandonen. Su tragedia es la tragedia del incesto psicológico. Permíteme ser absolutamente claro. No se trata de un acto físico, sino de un proceso espiritual y psicológico profundísimo. Es la incapacidad del hijo para separarse de la figura materna absorbente, salir de su útero psicológico y nacer como persona autónoma. Es vivir con el cordón umbilical psicológico sin cortar, por el cual toda su energía vital fluye hacia la mujer, dejándolo a él vacío e impotente. La tragedia de Ethan no es una tragedia de amor, sino de un nacimiento psicológico que nunca ocurrió. Y este diagnóstico, como una llave maestra, abre todas las cerraduras que vimos antes. Su servicio compulsivo es el intento eterno del niño bueno de ganarse la sonrisa de mamá. Su derrumbe profesional es la castración simbólica que realiza la madre devoradora para mantener al hijo bajo su poder, lejos del mundo de los hombres, el mundo del logos y los logros. La transformación de Mia en tirana, ella solo interpreta con diligencia el papel de la gran madre que él mismo le impuso al renunciar a la posición adulta. Y la muerte del deseo es el horror instintivo del alma ante la violación del tabú más antiguo. Ethan no lucha contra Mia, lucha contra el arquetipo, contra la sombra de la gran madre que vive dentro de él. Y mientras ese demonio no sea nombrado, es invencible. Este diagnóstico, complejo materno negativo, puede parecer abstracto, académico, pero este complejo tiene voz, y estoy seguro de que muchos de ustedes la han escuchado. Y aquí, en este punto, la historia de Ethan deja de ser solo una historia. Se convierte en un espejo. Míralo. Escucha el silencio dentro de ti. ¿Oyes en tu vida el susurro de este complejo? Esa voz tenue y convincente que dice, hazla feliz y entonces estarás a salvo. Una voz que insiste en que su tranquilidad es tu tarea principal y su sonrisa, el único indicador real de tu éxito. ¿Reconoces esa matemática interior en la que su comodidad siempre pesa más que tus ambiciones? Donde su yo quiero se convierte instantáneamente en tu yo debo. Donde su deseo pasajero cancela con facilidad tus planes de meses. Es una lógica silenciosa pero implacable que te obliga a posponer tu vida para después, porque el ahora siempre le pertenece a ella. ¿Te es familiar ese sentimiento profundo e irracional de culpa cuando haces algo para ti? Cuando vas a ver a tus amigos, te dedicas a tu afición o simplemente quieres estar solo, y por dentro se alza una ansiedad como si estuvieras traicionando algo sagrado. No son solo pensamientos, es todo un sistema operativo interno grabado en las capas más profundas de tu psique. Funciona en segundo plano, dirigiendo tus decisiones, tus prioridades y la distribución de tu energía.
Es una voz que te promete el paraíso del amor y la aceptación incondicionales, pero cuyo precio de entrada es tu propia vida. Y mientras tomes ese susurro por la voz del amor o del deber, seguirás siendo un prisionero. Prisionero no de una mujer, sino de un complejo que habla con su voz. Si has reconocido esa voz, ten presente. No lidias con una debilidad personal, sino con una de las fuerzas más poderosas que actúan en la psique masculina. Este complejo materno no es una rareza psicológica, es un titán. Es una energía antigua que, dependiendo de cómo interactúe con ella el hombre, puede elevarlo a la cumbre o castrarlo, privándolo de su fuerza. En su aspecto positivo dona al hombre empatía, capacidad de cuidar, intuición, habilidad para construir vínculos profundos. Es la fuente de su alma, pero en su aspecto negativo, sombrío, que vemos en la historia de Ethan, esa misma fuerza se vuelve destructiva. Absorbe, asfixia, le quita la voluntad y lo convierte en un hijo eterno incapaz de ser el héroe de su propia vida. Promete la seguridad de la cuna, pero esa cuna con el tiempo se convierte en prisión y luego en tumba para su espíritu. Ethan, como tantos, cayó bajo la sombra de ese titán. Para entender cómo cayó en esta trampa, y lo que es mucho más importante, cómo encontrar la salida, debemos ir más allá de su historia personal. Debemos sumergirnos en la enseñanza de Carl Jung sobre una de las fuerzas más antiguas y fundamentales de la psique humana, el arquetipo de la Gran Madre. Esto no es un ejercicio académico, es una necesidad vital, porque no se puede vencer a un enemigo del que no tienes el mapa. No se puede salir de un laberinto sin entender su arquitectura. Y ahora bajaremos a los archivos más profundos del alma para obtener ese mapa. Debemos comprender la anatomía de esta fuerza, ver sus dos rostros, el luminoso y el oscuro, para aprender a separar uno del otro. Nos dirigimos a la fuente, a la causa primera, a comprender cómo funciona esta gran y terrible fuerza que modela el destino del hombre. Entonces, ¿qué es este arquetipo de la Gran Madre? Para entenderlo, olvida por un instante los términos académicos. Un arquetipo no es una idea que alguien inventó. Es un patrón instintivo innato, un programa originario grabado en el inconsciente colectivo de la humanidad. Es ADN psíquico. Y el arquetipo de la Gran Madre es el primero, el más antiguo y el más poderoso de estos patrones, porque refleja nuestra experiencia más primaria. La experiencia de la dependencia total de la fuerza que nos engendra, nutre y protege. Este arquetipo, como una diosa antigua, tiene dos rostros. Y el primero es la Madre Buena. Imagínala como la naturaleza misma. Es la tierra fértil que da cosecha. Es el puerto tranquilo donde un barco puede refugiarse de la tormenta. Es la fuente de leche y miel, símbolo del amor y la aceptación incondicionales. Sus abrazos son seguridad. Su voz susurra: eres amado, perteneces a este mundo, todo estará bien. En la psicología de Jung representa el principio de Eros, la fuerza del vínculo, de la unión, del calor. Recibir su don en la infancia es construir un cimiento sólido para la personalidad. Sin ese don, el alma permanece eternamente hambrienta e insegura. Es el paraíso del que todos venimos. Pero esta diosa también tiene otro rostro, pavoroso. Es la Madre Terrible. Si la Madre Buena es tierra fértil, la Madre Terrible es un pantano que absorbe. Si la primera es puerto, la segunda son abrazos sofocantes, de los que es imposible escapar. Es la araña que teje una telaraña de control. Es el sarcófago que promete descanso eterno, pero en realidad es tumba para el espíritu. Sus métodos son la absorción, el dominio y, simbólicamente, la castración. No es un acto físico, sino la castración de la voluntad, de las ambiciones, del vínculo del hombre con el mundo exterior. Dice: no te vayas, el mundo es peligroso. Quédate conmigo, solo yo sé qué es mejor para ti. Sin mí no eres nada. En la mitología son las imágenes de la diosa Kali, con un collar de cráneos, o de la bruja que atrae a los niños a la casita de jengibre para devorarlos. Y aquí, en la frontera de estos dos rostros, se despliega el mayor drama en la vida del hombre. Su tarea psicológica como héroe no es matar a la madre, es realizar dos grandes actos. Primero,
aceptar el don de la madre buena, su amor, su calor, su sentimiento básico de seguridad. Y luego, y esto es lo más difícil, salir a tiempo de sus brazos para no ser absorbido por la madre terrible. Debe abandonar el jardín del Edén para ir al mundo y convertirse en sí mismo. El nacimiento psicológico del hombre es un acto de separación del arquetipo materno. Ella es la cuna donde nace la vida y la tumba a la que todo regresa. Y todo el destino del hombre se juega entre estos dos polos. Este mito eterno del héroe que abandona el hogar y del dragón que lo retiene no se representa en el antiguo Olimpo, sino en nuestros dormitorios y cocinas. Veamos cómo se manifestó este gran drama en la vida de Ethan. Mia, como cualquier mujer en la vida de un hombre capturado por este complejo, se convirtió en una pantalla involuntaria de sus proyecciones inconscientes. Él no la veía real. Veía en ella el reflejo de los dos rostros de la Gran Madre. Al comienzo de su romance, ella fue para él la encarnación de la Madre Buena. Su admiración era esa leche y miel que alimentaba su autoestima exhausta. Sus deseos le daban una misión, llenando su vacío interior de sentido. Él no solo la amaba, se alimentaba de ella. Su felicidad era su alimento psicológico. Y en esta etapa su unión parecía ideal, porque correspondía plenamente al guión arquetípico. Madre cuidadora y nutritiva, y hijo agradecido y adorador. Encontró su paraíso. Pero Ethan cometió el error fatal que cometen miles de hombres. Rechazó el viaje del héroe. En lugar de aceptar el don de la Madre Buena, su fe en él, su amor, y usarlo como combustible para salir al mundo y construir su reino, decidió quedarse en su reino para siempre. Decidió que el objetivo del viaje no era el mundo exterior, sino ella. Y en el momento en que renunció a la separación psicológica, convocó inconscientemente el segundo, oscuro rostro del arquetipo. La psique no tolera la estasis. Si el hijo se niega a irse voluntariamente, la madre terrible viene para empujarlo por la fuerza. Esto es exactamente lo que vemos después. Su crítica creciente, su control, su eterna insatisfacción, son los abrazos asfixiantes de la madre terrible. Es su modo de decir, sigues siendo un niño, no das la talla, eres débil. Y su quiebra financiera e impotencia profesional son consecuencia directa de la castración simbólica. En el momento en que soltó su proyecto por el deseo pasajero de ella, cometió un acto ritual. Sacrificó su logos, su vínculo con el mundo de los logros masculinos, en el altar del eros de ella, su mundo de sentimientos y deseos. Le entregó su espada, y ella, como exige el mito, lo privó de su fuerza para retenerlo a su lado. Y aquí llegamos a lo más importante. Mia no era un monstruo. Era una actriz que solo interpretó con diligencia el papel que inconscientemente le otorgó Ethan. El papel de la madre terrible, cuya tarea es o bien devorar al hijo, o, a través del dolor y el sufrimiento, obligarlo por fin a convertirse en hombre. Su prisión no la construyó ella, sino él mismo, con ladrillos de su propio miedo a madurar. Y la tragedia de Ethan no es un caso único. Es una ley universal para cualquier hombre que no ha atravesado esta etapa clave de iniciación psicológica. Entiende lo principal. Para un hombre capturado por el complejo materno negativo, cualquier mujer se convierte en pantalla para la proyección de la madre. No es capaz de verla como una persona real y separada, con sus fortalezas y debilidades. En su lugar, ve una de dos figuras, o la diosa o la bruja, o la madre buena o la terrible. Al inicio de la relación, proyecta sobre ella la imagen de la diosa. La idolatra, la idealiza, la pone en un pedestal y está dispuesto a darlo todo para servirle. No la ama, la diviniza. Busca en ella no a una compañera, sino a una salvadora que por fin le dé ese sentimiento de plenitud y sentido que le falta. Pero los pedestales existen para caer de ellos. En cuanto la mujer real muestra sus imperfecciones, su descontento, sus propias necesidades que no encajan en su imagen ideal, la proyección titila y cambia. La diosa se convierte en bruja, la madre buena se vuelve terrible, y entonces él empieza a temerle. Teme su ira, su crítica, su silencio. Su descontento no lo percibe como la opinión de una pareja igual, sino como una amenaza de aniquilación total, como ser expulsado de la fuente de la vida. En esa dinámica no puede haber igualdad.
O la venera desde abajo, o le teme desde abajo. Nunca está hombro con ella. No puede estar en una alianza con ella, porque sigue en la infancia. Y por eso en tales relaciones, siempre tarde o temprano, muere el sexo. La psique no permite el incesto. No se puede desear de verdad a aquella de quien esperas protección y aprobación maternas. No se puede sentir una pasión adulta y depredadora por quien cuyo descontento te provoca un pavor infantil. No puedes ser amante e hijo al mismo tiempo. Tarde o temprano la psique te obligará a elegir. Y si inconscientemente eliges el papel de hijo, la energía sexual desaparece, porque la desplaza una dinámica más antigua y poderosa, la dinámica de niño y progenitor. Por eso aquí tienes un marcador claro para la autodiagnosis. Si en tu relación domina o la adoración ciega o el miedo irracional, no estás en la unión de dos adultos. Estás atrapado en el arquetipo. Esta verdad puede ser dolorosa. Reconocer que estás atrapado en una fuerza arquetípica es un conocimiento duro. Pero la toma de conciencia es el primer paso hacia la libertad. Y para hacer este paso más real, más tangible, te pediré que hagas un ejercicio pequeño, pero muy importante de honestidad. Ahora mismo, tu alma lleva una contabilidad precisa. Cada trato, cada compromiso, cada sacrificio, todo se registra en su gran libro. Y ahora te pido que mires ese libro y leas la suma final de tu deuda contigo mismo. Detente un momento y hazte una pregunta. Sé absolutamente honesto, nadie más que tú lo oirá. La pregunta suena así: ¿qué precio pago por la aprobación en mis relaciones? No es una pregunta abstracta. El precio siempre es concreto. Repasemos las partidas de gasto. ¿Qué ya has entregado? Quizá tus aficiones, esa guitarra que acumula polvo en el rincón, esas excursiones a la montaña para las que nunca hay tiempo, ese taller del que ya no recuerdas dónde están las llaves. No eran simples entretenimientos, eran territorios de tu alma a los que cerraste la entrada voluntariamente. ¿Y qué hay de tus amigos? Esos con los que podías hablar horas, que te conocían antes de ella. Los ves cada vez menos porque a ella no le gustan, o porque cada hora no pasada con ella se siente como traición. Cambiaste tu tribu por la aprobación de una sola persona. Mira tus ambiciones. Ese proyecto empresarial arriesgado pero emocionante que pospusiste porque requería demasiada energía. Ese ascenso por el que no luchaste para evitar el conflicto en casa. Ese sueño de mudarte a otra ciudad, enterrado bajo el pretexto de aquí ella está más cómoda. Y ahora lo más importante, tus sueños y principios. Esas convicciones silenciosas y profundas sobre qué clase de hombre quieres ser. ¿Cuántas veces callaste cuando querías hablar? ¿Cuántas veces accediste cuando todo en tu interior gritaba no? ¿Cuántas pequeñas traiciones a ti mismo cometiste para mantener la paz? Y ahora te pido que des el segundo paso. Desplázate hacia abajo hasta la sección de comentarios. Y sin dar nombres, sin entrar en detalles de más que puedan delatarte, responde a una pregunta. ¿Cuál es el mayor compromiso contigo mismo que has hecho para seguir siendo el niño bueno? Y entiende, el objetivo de esta acción no es la queja, no es para presentarte como víctima, es el primer acto de devolver tu propia verdad. Nombrar tu sacrificio es dejar de fingir que no existió. Escribir sobre ello es sacarlo del sótano oscuro de tu subconsciente a la luz. Al leer los comentarios de otros, verás que no estás solo. Verás que formas parte de una enorme hermandad silenciosa de hombres que libran la misma batalla. Y ese conocimiento es el comienzo de tu liberación. Y cuando ves ese precio, cuando lees en los comentarios decenas de historias de aficiones, amigos y ambiciones perdidos, se vuelve evidente una cosa. La guerra con el mundo exterior ya está perdida. La verdadera batalla, la única que puede ganarse, ocurre dentro. El primer impulso más natural de Ethan, y quizá el tuyo, es culpar a Mia. Ver en ella la causa de todos los males, la tirana, la abusadora, la que arruinó su vida. Este camino parece lógico, ofrece una explicación simple y un enemigo comprensible. Pero es una trampa. Es un camino a ninguna parte. Al culparla, él solo sigue jugando el mismo juego infantil. Mamá es mala, me hace daño. Permanece en la posición de víctima,
en la posición del niño que se queja del progenitor omnipotente. Es un camino que garantiza la repetición eterna del mismo guión, quizá con otras actrices, pero con el mismo final trágico. Comprende la verdad clave del enfoque junguiano. Mia es solo una actriz a la que su inconsciente contrató para el papel de la madre terrible. Ella no es la autora de esta obra, solo la intérprete. ¿Y quién es el autor? Él mismo. Su complejo materno no curado escribió este guión e hizo el casting. Y la contrató no para destruirlo, sino para que, a través de un dolor insoportable, lo obligara por fin a despertar. Su crítica es el despertador que él mismo se puso, pero que ahora se niega a escuchar. Por eso su verdadera tarea no es discutir con la actriz, ni intentar cambiarla, ni buscar otra mejor actriz para el mismo papel. Su tarea es realizar el gran acto de separación psicológica. Dejar de ser hijo y convertirse en hombre. Y esto no tiene que ver con la edad del pasaporte. Se puede ser un CEO canoso y seguir siendo un hijo psicológico. Convertirse en hombre significa dejar de buscar la fuente de tu valor, seguridad y sentido en la aprobación de una mujer. Significa encontrar esa fuente dentro de ti. Es un segundo, verdadero nacimiento. Y a diferencia del primero, requiere coraje consciente y siempre ocurre en soledad. Tu tarea no es despedir a la actriz. Tu tarea es reescribir el guión en el que tú mismo te asignas el papel de hijo eterno y víctima. Debes quitarle la pluma y convertirte en el autor de tu historia. Tu batalla principal no es con ella. Es con esa parte de ti que teme desesperadamente crecer. ¿Pero qué significa convertirse en hombre desde el punto de vista de la psicología profunda? No es solo una decisión tomada por fuerza de voluntad. Es un proceso alquímico. Es construir dentro de ti esa estructura de la que careces desesperadamente. Si el complejo materno negativo sumerge al hombre en el mundo de Eros, mundo de fusión, sentimientos, vínculos irracionales y disolución, el antídoto contra ese océano asfixiante es la integración del principio opuesto, el principio del logos. En la tradición junguiana se llama simbólicamente el principio paterno. Y aquí es fundamental entender, no hablamos de tu padre real. Él pudo haber sido maravilloso u horrible, presente o ausente. Eso es otra historia. Hablamos del principio paterno arquetípico como una cualidad interior que cada hombre debe construir en sí mismo. ¿Qué es el logos? Si el mundo de la madre es el océano, el mundo del padre es el faro. Si Eros es el vínculo, logos es la estructura. Si el mundo de la madre es la aceptación incondicional, el mundo del padre es la ley y el orden. Logos son los límites. Es la capacidad de decir no a lo que te destruye y sí a lo que te lleva a tu objetivo. Logos es disciplina. Es la capacidad de hacer lo que debe hacerse, te apetezca o no. Logos es propósito. Es el vector dirigido al mundo exterior, la misión que es más grande que tú mismo. Y por último, logos es sentido. Es tu respuesta personal a la pregunta, ¿para qué vivo? Y esa respuesta no puede sonar como, para hacerla feliz. Y aquí la ley principal del crecimiento psicológico. Un hombre se convierte en hombre solo cuando su fuente principal de sentido está fuera de la esfera de la relación y fuera de la aprobación de la mujer. Su trabajo, su llamado, su servicio al mundo, su búsqueda espiritual, su creatividad, lo que sea, pero debe ser su propio sol alrededor del cual gira su vida. La mujer en ese sistema deja de ser el sol para convertirse en un planeta amado, una compañera en el viaje hacia ese sol. Mientras el hombre busca el sentido en la mujer, sigue siendo hijo. Cuando lleva su sentido a la mujer, se convierte en hombre. La tarea de Ethan y tu tarea no es huir del mundo materno, sino construir dentro de ti el principio paterno que lo equilibra. Construir una columna vertebral interior que te permita estar erguido y no aferrarte a ella en busca de apoyo. Pero ¿cómo construir ese faro interno? ¿Cómo cultivar en ti ese principio paterno? No se construye a partir de reflexiones, sino de actos pequeños y cotidianos de soberanía psicológica. No son consejos sobre qué hacer con tu mujer, es un manual para construirte a ti mismo. Aquí hay 4 piedras fundamentales. Primero, acto de límite. Aprende a decir no sin culpa.
Para el hombre capturado por el complejo materno, la palabra no se siente como un acto de agresión, como una traición. En realidad, es un acto de respeto propio. Empieza por lo pequeño. Cuando te pidan algo que te agota o contradice tus planes, no respondas de inmediato. Tómate una pausa. Pregúntate, ¿hago esto por amor y generosidad o por miedo y culpa? Si la respuesta es lo segundo, di no. Tranquilo, firme, sin largas disculpas. Cada no así es un ladrillo en el muro de tus límites personales. Es una declaración al mundo. Mi energía me pertenece y yo decido cómo disponer de ella. Segundo, acto de misión. Define tu objetivo. Es lo más importante. Hoy mismo encuentra una cosa que te pertenezca solo a ti. Puede ser lo que sea. Estudiar un idioma, crear un canal de YouTube, entrenar en el gimnasio, escribir un libro, un proyecto de voluntariado. La condición principal, ese objetivo no debe servir a tu relación. No debe estar orientado a impresionarla ni a ganar más dinero para ella. Debe ser asunto de tu alma. Dedícale al menos 3-4 horas a la semana. Ese tiempo es sagrado. Es cuando no sirves a ella, sino a tu genio interior, a tu logos. Tercero, acto de espacio. Crea tu territorio. Todo hombre debe tener un espacio al que la mujer no tenga acceso. Puede ser un lugar real, garaje, despacho, rincón de la habitación, o puede ser tiempo, por ejemplo, 1 hora cada tarde en que lees a solas y no se te puede molestar. No es egoísmo, es una necesidad vital, es un lugar simbólico donde te encuentras contigo mismo, donde no eres marido, ni pareja, ni padre, sino simplemente tú. Tu alma no es un parque público. Aprende a poner una valla y a cerrar la puerta cuando sea necesario. Cuarto, acto de misterio. Deja de contarlo todo. En la cultura de la apertura total, esto suena a herejía, pero el hombre capturado por el complejo materno usa la confesión como modo de sacudirse la responsabilidad. Entrega a la mujer todas sus dudas, miedos y esperanzas, convirtiéndola en contenedor de su alma. Detente. Conserva una parte de tu mundo interior solo para ti. Lleva tus problemas, decisiones y victorias dentro de ti un tiempo. Siente su peso. No se trata de secretos y engaño. Se trata de cultivar profundidad interior y autosuficiencia. Estos 4 actos no son soluciones rápidas. Son una práctica diaria. Es la construcción lenta pero segura de tu padre interior. Estos pasos, decir no, encontrar tu misión, crear tu espacio, pueden parecer pequeños, casi egoístas, pero entiende, detrás de ellos hay una gran transformación, y el catalizador de esta transformación, por paradójico que parezca, es precisamente ese dolor del que tan desesperadamente quieres librarte. Hablo de la crítica, del descontento eterno, de esa mirada decepcionada que sientes sobre ti. Gastas toda tu energía en evitarlo, en ganarte por fin su aprobación y su paz. Y cada vez que no lo logras, oyes dentro de ti la sentencia. Soy un mal marido, soy un fracasado, no soy suficiente. Ahora te pido que escuches la verdad más importante y liberadora de este video. La crítica y el descontento de tu mujer no son tu fracaso, son una alarma. Oyes sus palabras, pero no es exactamente ella quien habla, es tu propia alma, cansada de estar encarcelada en la mazmorra del niño bueno, la que toca a arrebato a través de ella. Tu mujer, sin saberlo, se ha convertido en la voz de tu potencial no realizado, en la voz del héroe que se asfixia dentro de ti. Y esa voz te grita 3 palabras, 3 grandes mandatos del espíritu masculino. Nace. Nace del útero psicológico del complejo materno, donde es tan cálido, seguro y mortalmente aburrido. Sepárate. Separa tu autoestima de su estado de ánimo. Separa tu camino vital de su aprobación. Conviértete en un continente aparte, no en su isla costera. Llega a ser. Conviértete en quien debes ser, no en quien ella, como tú crees, quiere que seas. Es la invitación más dolorosa y más valiosa de tu vida. Dolorosa porque te exige enfrentar tu miedo principal, el miedo a ser rechazado si dejas de ser conveniente. Pero también la más valiosa porque detrás de ese miedo está todo lo que en verdad deseas. El respeto propio, la fuerza interior y, por extraño que parezca, su respeto y atracción auténticos.
Una mujer no puede respetar y desear de verdad a un hijo. Solo puede respetar y desear a un hombre que sea su igual. Por eso, la próxima vez que oigas un reproche, no te apresures a defenderte o disculparte. Detente y escucha lo que suena detrás de sus palabras. Es un llamado. Su descontento no es un muro contra el que te has estrellado. Es una puerta que tu propia alma te pide por fin abrir. Así, hemos recorrido un largo camino junto a Ethan, descendiendo del paraíso de sus ilusiones a la fría realidad de su cocina, y luego a los archivos más profundos de su alma. Y ahora, de pie aquí, en la cumbre de nuestro análisis, podemos formular la ley principal que está detrás de su historia y de las historias de miles de otros hombres. Comenzamos esta investigación con una pregunta. ¿Por qué te pierdes a ti mismo en las relaciones? Y la respuesta superficial, que halaga a nuestro ego, suena así. Porque amo demasiado, porque soy demasiado generoso. Pero ahora, tras esta autopsia psicológica, sabemos la verdad. Perderse a sí mismo en una relación, para un hombre, no es un acto de amor. Es un síntoma. Síntoma de una separación psicológica no completada del arquetipo materno. No es generosidad, es huida. Huida de la tarea principal del hombre, encontrar su propio centro de gravedad, su propia fuente de sentido. El hombre que no ha construido su logos interior, su columna vertebral, intentará apoyarse desesperadamente en la mujer. La convierte en su centro, su misión, su sentido, y con ello le impone una carga que ningún mortal puede soportar, la carga de ser Dios. Le pide que sea a la vez su amada, su madre y su objetivo en la vida. Y por supuesto, ella se derrumba bajo ese peso, transformándose de diosa en tirana. Y por eso el amor verdadero, adulto, apasionado por una mujer, solo se vuelve posible bajo una condición. Solo es posible cuando el hombre encuentra su propia fuente de sentido y fuerza, independiente de ella. Primero debes casarte con tu alma, con tu misión, con tu vocación. Debes construir tu templo en el que tú seas el sumo sacerdote. Y solo entonces, siendo íntegro, siendo el centro de tu propio universo, podrás invitarla no como salvadora, sino como igual. No como madre, sino como amada. Y cuando el hombre toma este camino, todo cambia. Cambia él mismo. Y como por arte de magia, cambian sus relaciones, porque cambia la ley de su gravedad. Imagina un futuro para Ethan que ha recorrido este camino. Imagina la relación no como la fusión de dos mitades en un solo todo, sino como la alianza de dos estados soberanos. Es una alianza donde hay dos centros, dos mundos, dos universos que se tocan, pero no se absorben. Son como dos columnas que sostienen la bóveda de un templo. Es precisamente la distancia entre ellas, su separación, lo que crea ese espacio sagrado al que llamamos amor. Si las columnas se funden, el templo se derrumba. En tales relaciones la admiración nace no del servicio, sino del respeto. La mujer empieza a admirar no lo bien que él adivina sus deseos, sino cómo sigue su propio camino. Su devoción a su misión, su fidelidad a su ley interior se convierten en el afrodisíaco más potente. Su separación es lo que lo hace deseable, y entonces ocurre el gran milagro. A la mujer se le concede dejar de ser madrecita. Ya no necesita controlar, dirigir e inspirarlo, porque él tiene su propio motor. Puede relajarse, puede volver a ser mujer, no gerente de su vida. Y entonces el amor deja de ser un intento desesperado de llenar un vacío interior y se convierte en una danza libre de dos fuegos, cada uno ardiendo con su propia llama única. No se fusionan, se iluminan y se calientan mutuamente, haciendo más brillante la luz conjunta. Quiero darte las gracias. Gracias no por mirar, sino por haber recorrido este camino hasta el final. No fue solo una hora de información. Para muchos fue un trabajo interior que exige honestidad y coraje. Se requiere verdadera valentía para no apartarse de tu reflejo en el espejo de la historia de Ethan, para escuchar las preguntas incómodas y mirar a esos rincones del alma a los que solemos temer asomarnos. Si durante esta hora sentiste dolor, vergüenza o incomodidad, sabe que no es señal de tu debilidad. Al contrario, es señal de que tu alma está viva y exige crecimiento.
Estás en el camino de un viaje grande y difícil hacia la madurez psicológica. Este camino no es tu problema único. Es una iniciación masculina universal. Es la batalla que libró cada héroe en cada mito. La batalla por separarse del mundo absorbente de la madre para encontrar su propia ley, su logos. Tu batalla personal es un fragmento de la gran y eterna historia del surgimiento del espíritu masculino. Y el hecho de que estés aquí, de que busques respuestas, significa que has aceptado participar en ella. No has eludido ese llamado, y eso, en sí mismo, merece el respeto más profundo. Nuestra investigación de hoy ha llegado a su fin, pero tu viaje personal solo comienza. Si esta hora, esta inmersión profunda, te fue valiosa, si sentiste que recibiste un mapa real y no solo otro consejo, entonces la mejor gratitud será tu apoyo. Suscríbete al canal para no perder nuestras próximas expediciones psicológicas a los temas más importantes de nuestra vida. Pulsa la campanita para estar siempre al tanto. Tu like no es solo una cifra, es una señal para los complejos algoritmos de que tal profundidad es necesaria para otros buscadores que vagan en la oscuridad. Recuerda que esta es solo un capítulo en un libro grande. Si hoy diagnosticamos la herida infligida por el complejo materno negativo, en otros de nuestros videos exploraremos cómo sanarla, cómo encontrarte con tu sombra, cómo hallar una aliada en tu mujer interior, el anima, y cómo construir en la práctica ese principio paterno que es la clave de tu fuerza. Todo eso te espera en el canal. Y para terminar, cuando cierres esta ventana y regreses a tu vida, te pido que te lleves no solo información, sino una decisión principal. Un pensamiento que debe convertirse en tu brújula. Recuerda, tu batalla principal no es por su amor, es por tu alma. Empiézala hoy.